¿Qué es el antisemitismo? El antisemitismo es el odio a los descendientes de Sem, el hijo mayor de Noé. Pero en específico, antisemitismo significa el odio hacia los hebreos, los israelitas, o también se los conoce como judíos. El antisemitismo ha sido expresado contra el pueblo de Israel porque de ahí salió nuestro Señor Jesucristo. El antisemitismo también ha sido expresado desde el principio de la humanidad. Y solo voy a referirme a algunas cosas, no estoy yendo punto por punto exactamente. Pero el antisemitismo se lo expresó desde Caín cuando mató a su hermano Abel, movido por la envidia y los celos. Cuando Ismael despreció a su hermano Isaac, el legítimo heredero de la promesa de Dios. Cuando Esaú odió a su hermano Jacob, él era el heredero de la promesa de Dios y Esaú no pudo perdonar a Jacob. A grandes rasgos, el semitismo en la historia de Israel, cuando fueron esclavizados en Egipto en el siglo XIII antes de nuestro Señor Jesucristo, esclavizados a duras cargas por siglos, y el rey de Egipto sentenció a muerte a la nación de Israel con la orden de matar a todo recién nacido varón. En el año más o menos 722 antes de Jesucristo, cuando las 10 tribus se separaron del resto de Israel, fueron llevados cautivos por los asirios, fueron asesinados, fueron dispersados por muchas naciones y estas 10 tribus de Israel desaparecieron. Los asirios son las naciones hoy de Irán, Irak, Siria y Turquía. En el año más o menos 586 antes del nacimiento de Jesucristo, cuando los babilonios se llevaron cautivo a Judá, las 2 tribus que quedaban de Israel, los asesinaron, los esclavizaron, los dispersaron por todas las naciones y trajeron a otros pueblos a vivir en la tierra de Israel. Hoy en día Babilonia son los países de Irak, Siria y Líbano. 2 siglos antes de Jesucristo los griegos los dominaron, casi los exterminaron al pueblo de Israel porque ellos rehusaron inclinarse ante sus dioses y rehusaron participar del paganismo. En el primer siglo de esta era cristiana, en el año 73, más o menos 35 años después de la muerte de Jesucristo, el general romano Tito destruyó Jerusalén y el templo, asesinaron a millones de judíos, desolaron a Israel. Después que se levantó el islamismo, desde más o menos el año 627, los judíos Mizrahi, quiere decir los judíos que viven en países árabes, principalmente musulmanes, fueron expulsados, sus propiedades fueron conquistadas, sus mujeres fueron violadas y millares fueron torturados y asesinados despiadadamente porque rehusaron abandonar su fe en el Dios de Israel. Y aún después de las cruzadas, los judíos en estos países árabes vivieron sin una nación propia hasta el año 1948. Han habido países que se han levantado con actitudes de antisemitismo. En Inglaterra, en 1290, expulsaron a los judíos. Los españoles y Portugal, en 1942, expulsaron a los judíos sefarditas como consecuencia de la Inquisición católica. Y la Inquisición católica, una maquinaria de horror utilizada para torturar y asesinar a millones de judíos en Europa, principalmente con la excusa de que eran herejes. Los judíos askenazi en Rusia por siglos fueron confinados a pequeñas áreas, sufriendo los pogromos. Los pogromos eran saqueos, violaciones, asesinatos de judíos
en personas de manos llenas de odio. Esta historia de antisemitismo no terminó con el Holocausto, el asesinato vil de más de 6 millones de judíos durante el gobierno nazi en Alemania, mientras los despojaron no solo de bienes materiales, sino también de su dignidad. A lo largo del siglo pasado y del presente no cesan los reportes de las actitudes de antisemitismo. Mi intención es identificar al que más odia a los escogidos de Dios, entre ellos el pueblo de Israel y los cristianos. Ese es Satanás. Mi intención no es de ninguna manera apuntar a una persona o a un país o a una nación. Reconocemos que el que más aborrece a Israel y al cristiano es Satanás. A lo largo de la humanidad, el odio de Satanás es evidente, especialmente a las mujeres, porque Dios dijo que de una mujer iba a nacer el Salvador. Y el odio de Satanás hacia el pueblo de Dios es evidente, porque Dios prometió a Israel un Salvador. Toda persona que ha participado de una actitud de antisemitismo, yo le invito a pedir perdón a Dios por esta actitud en el nombre de Jesús.